Buenos días a todos. Hoy hablaremos del Mundial de Qatar. Aquí tenemos a Mohamed y Adam. Buenos días, y gracias por la invitación. Estoy contento por estar aquí con ustedes. Bueno, Adam, dime, ¿qué piensas sobre la Copa del Mundo en Qatar? Bueno, Adam, dime, ¿qué piensas sobre la Copa del Mundo en Qatar? Pues la verdad, me gusta muchísimo, es de los mejores, si no es lo mejor. Pues la verdad, me gusta muchísimo, es de los mejores, si no es lo mejor. Lo estamos pasando bien, ya que es la primera vez que vengo aquí. Lo estamos pasando bien, ya que es la primera vez que vengo aquí. ¿Y qué opinas de la gente aquí y la cultura? ¿Y qué opinas de la gente aquí y la cultura? Bueno, la gente aquí es muy amable, la cultura es diferente a la nuestra, obviamente. Bueno, la gente aquí es muy amable, la cultura es diferente a la nuestra, obviamente. Fue agradable escuchar eso, Adam, y es un placer conocerte. Fue agradable escuchar eso, Adam, y es un placer conocerte. El placer es mío. Pues, después de ver muchas jornadas de fútbol, ¿qué opinas? Pues, después de ver muchas jornadas de fútbol, ¿qué opinas? Este mundial es algo diferente y épico. Muchas sorpresas, con equipos pequeños, pero potentes. Muchas sorpresas, con equipos pequeños, pero potentes. Después de tantos años, Europa y Latinoamérica controlando el mundo del fútbol. Después de tantos años, Europa y Latinoamérica controlando el mundo del fútbol. Veo que las otras continentes han comenzado a desarrollarse. Veo que las otras continentes han comenzado a desarrollarse. Sí, tienes razón, empezamos a desarrollar la forma en que entrenamos y la intensidad de los entrenamientos. Sí, tienes razón, empezamos a desarrollar la forma en que entrenamos y la intensidad de los entrenamientos. Ahora hay buenos equipos asiáticos, como Japón, Arabia Saudita, Qatar, Corea, Australia y más. Ahora hay buenos equipos asiáticos, como Japón, Arabia Saudita, Qatar, Corea, Australia y más. Claro, después de lo que ha ocurrido en la fase de grupos. Claro, después de lo que ha ocurrido en la fase de grupos. Saudí Arabia venció a Argentina, y Japón ganó a Alemania. Sí, fue algo increíble, nadie lo habría creído antes de que sucediera. Sí, fue algo increíble, nadie lo habría creído antes de que sucediera. Y no podemos olvidar de los equipos africanos también. Tienen jóvenes talentosos y jugadores que juegan en grandes clubes de Europa. Tienen jóvenes talentosos y jugadores que juegan en grandes clubes de Europa. Como Egipto, Argelia, Túnez, Senegal y el hombre del espectáculo de este mundial, Marruecos. Como Egipto, Argelia, Túnez, Senegal y el hombre del espectáculo de este mundial, Marruecos. Después de que dio una excelente actuación en la fase de grupos. Después de que dio una excelente actuación en la fase de grupos. Su rendimiento va en aumento, ganó a España y ahora está en cuartos. Su rendimiento va en aumento, ganó a España y ahora está en cuartos. Sí, tienes toda la razón, le gano a Bélgica y a Canadá, empato con Croacia. Sí, tienes toda la razón, le gano a Bélgica y a Canadá, empato con Croacia. No es nada fácil, pero el rendimiento de Bélgica fue decepcionante. No es nada fácil, pero el rendimiento de Bélgica fue decepcionante. Tienen de los mejores jugadores del mundo al igual que Alemania. Tienen de los mejores jugadores del mundo al igual que Alemania. Pero Japón fue valiente y jugó hasta el último minuto, a diferencia de Alemania. Pero Japón fue valiente y jugó hasta el último minuto, a diferencia de Alemania. Esto es lo que requieren las competiciones competitivas.
Esto es lo que requieren las competiciones competitivas. Sin embargo, ahora, el Mundial es la mejor competición del mundo. Sin embargo, ahora, el Mundial es la mejor competición del mundo. ¿Y qué opinas, Mohamed? ¿Quién es el país favorito para llevarse el Mundial a casa? ¿Y qué opinas, Mohamed? ¿Quién es el país favorito para llevarse el Mundial a casa? Después de lo que había pasado, es difícil adivinar. Después de lo que había pasado, es difícil adivinar. Pero según lo que hemos visto, Brasil y Inglaterra y Francia. Ellos son los que han mostrado un buen rendimiento hasta ahora. Ellos son los que han mostrado un buen rendimiento hasta ahora. Pero Inglaterra no se ha enfrentado con un buen rival. No me refiero de que sean malos, juegan muy bien, la verdad. No me refiero de que sean malos, juegan muy bien, la verdad. Pero las habilidades de Inglaterra son muy superiores al resto de sus rivales. Pero las habilidades de Inglaterra son muy superiores al resto de sus rivales. Bueno, no estoy compartiendo la misma idea contigo en esto. Bueno, no estoy compartiendo la misma idea contigo en esto. Por supuesto, Inglaterra fue un poco superior y eso es obvio. Por supuesto, Inglaterra fue un poco superior y eso es obvio. Porque ahora tienen la mejor liga, y eso se reflejará positivamente en la selección. Porque ahora tienen la mejor liga, y eso se reflejará positivamente en la selección. Pero Inglaterra se enfrentó a buenos oponentes, como los Estados Unidos y Senegal. Pero Inglaterra se enfrentó a buenos oponentes, como los Estados Unidos y Senegal. Sí, Estados Unidos ha jugado buenos partidos. También han dado buenas señales para los próximos años. También han dado buenas señales para los próximos años. Sí, tuvieron mala suerte de enfrentarse a Holanda, si no, creo que podrían haberlo hecho mejor. Sí, tuvieron mala suerte de enfrentarse a Holanda, si no, creo que podrían haberlo hecho mejor. Ahora en los cuartos de final, tenemos partidazos. Claro, ahora solo quedan los mejores del mundo. Pero el partido entre Francia e Inglaterra es otra cosa. Francia también no tenía rivales de su altura, Denmark era un equipo modesto, no jugó como siempre. Francia también no tenía rivales de su altura, Denmark era un equipo modesto, no jugó como siempre. Francia perdió contra Túnez, pero la sorpresa fue Australia. Tuvo un buen partido contra Argentina. Sí, pero según lo que hemos visto todos. Argentina sin Messi no pasará ni los grupos. Tiene un rol fundamental en la selección argentina. Bueno, Adam, ¿qué opinas de Messi? Probablemente este será su último mundial. Bueno, Adam, ¿qué opinas de Messi? Probablemente este será su último mundial. Lo que puedo decir, Messi es Messi junto a Ronaldo, han hecho una época especial. Lo que puedo decir, Messi es Messi junto a Ronaldo, han hecho una época especial. Jugadores competitivos, durante muchos años. ¿Cuál es tu jugador favorito? Para mí es Messi, Ronaldo es genial, pero Messi es diferente. Para mí es Messi, Ronaldo es genial, pero Messi es diferente. ¿Y tú qué opinas, Mohamed? Yo mi ídolo es Ronaldo, en el fútbol obviamente, Messi es mejor. Yo mi ídolo es Ronaldo, en el fútbol obviamente, Messi es mejor. Pero Ronaldo es un ejemplo para la vida real. Lo tiene todo, más que eso no bebe alcohol, tampoco tiene tatuajes. Lo tiene todo, más que eso no bebe alcohol, tampoco tiene tatuajes. Y eso es algo fundamental para nosotros, como musulmanes. Y eso es algo fundamental para nosotros, como musulmanes. Y ahora puedo imaginar que tú apoyas a Portugal. Sí, creo que la mayoría quieren ver a Ronaldo y Messi en la final. Sí,
Creo que la mayoría quiere ver a Ronaldo y Messi en la final. Pero ahora apoyo a Marruecos, nos presenta como árabes, y también a los amazigh de África. Pero ahora apoyo a Marruecos, nos presenta como árabes, y también a los amazigh de África. Eso es interesante, Marruecos tiene una mezcla, de cultura y gente. Eso es interesante, Marruecos tiene una mezcla, de cultura y gente. ¿Y tú, Adam, a quién apoyas? Inglaterra, ojalá le ganen a Francia, que es un rival muy poderoso, y también a Argentina por Messi. Inglaterra, ojalá le ganen a Francia, que es un rival muy poderoso, y también a Argentina por Messi. ¿Y quién de los equipos crees que merecen estar aquí, pero está fuera? ¿Y quién de los equipos crees que merecen estar aquí, pero está fuera? Pues, México y Alemania. México no tuvo suerte, y Alemania no estaba concentrada a jugar al fútbol. México no tuvo suerte, y Alemania no estaba concentrada a jugar al fútbol. Y eso definitivamente afecta los resultados. Especialmente competiciones de esta altura como un mundial, un error y ya estás fuera. Especialmente competiciones de esta altura como un mundial, un error y ya estás fuera. Deseamos lo mejor a todos los equipos, y que gane el mejor. Bueno, es hora de irse, espero que podamos encontrarnos de nuevo. Bueno, es hora de irse, espero que podamos encontrarnos de nuevo. Hablar con vosotros fue agradable, gracias a Mohamed, y también a Adam por estar aquí. Hablar con vosotros fue agradable, gracias a Mohamed, y también a Adam por estar aquí. Y a la próxima vez, adiós. Dale un me gusta al vídeo, y suscríbete para ver más vídeos.